Bien, en el video de hoy te voy a enseñar a cómo compartir una plantilla de Canva sin que modifiquen la original. Para eso vamos a entrar directamente a la aplicación de Canva. Y bien, una vez que estemos aquí, te quiero comentar que hay dos métodos para hacerlo. Uno en el cual ocupamos tener Canva Pro y el otro pues que lo podemos hacer nosotros manualmente y la verdad es que es el mismo resultado. Si nosotros entramos al diseño o a la plantilla que nosotros queramos compartir, vamos a ir a la parte derecha donde nos aparece compartir y vamos a darle clic en donde dice ver más, ver todo y aquí nos aparece compartir como plantilla. Y bueno, esta es la opción. Si tú tienes Canva Pro, simplemente la seleccionas y lo que va a hacer pues es crear una copia de tu plantilla y la copia que tú compartas, pues si ellos lo modifican, la gente que tú se lo compartas no va a modificar a tu copia original o a tu plantilla original, básicamente. Pero esto lo podemos hacer nosotros manualmente. Vamos a regresar al inicio de Canva. Entonces vamos a regresarnos aquí a donde tenemos los proyectos. Entonces lo único que hay que hacer es dar clic derecho sobre la presentación o sobre la plantilla que nosotros queremos conservar como la original y vamos a crear una copia. Creamos una copia. Entonces, por ejemplo, a esta copia le vamos a cambiar el nombre y le vamos a poner original. Original. Entonces, ya que conservamos la plantilla original, si te fijas voy a entrar y exactamente lo mismo que teníamos en la otra. Voy a cerrarlo. Entonces lo que vamos a hacer pues es seleccionar la otra que teníamos. Esta es la que vamos a compartir y bueno, aquí no tenemos problema en que lo modifiquen o que hagan cualquier cosa porque seguimos conservando la original. Entonces ya una vez que ya hayas creado la original, selecciona la otra y ya podemos darle clic en compartir. Vamos a elegir pues el enlace, nivel de acceso, elegimos cualquiera con el enlace, ya copiamos el enlace para compartir a pues a quien queramos nosotros compartir nuestro diseño. Así que bien, esto va a ser todo por el video de hoy y nos vemos en el siguiente. Adiós.